Así que les agradecemos y bueno, por supuesto agradecemos lo que voy a presentar, mi hermano Sergio Pacienza y yo, Adrián. Estamos muy agradecidos a esta institución tan entrañable, con tanta trayectoria, de la cual, como creo que pusimos, no, ahí no figura, pero la invitación sí, en las redes. Mi padre también supo ser miembro y vicepresidente en la década del 40. En realidad, la dirección y secretaría de la institución nos invitó a hacer una muestra sobre la obra de mi padre, pero realmente la obra se ha desperdigado mucho en todos estos últimos años, 15 años fácilmente. Todos sabemos la situación de la Argentina y bueno, una cierta catalogación que teníamos de las obras, a qué coleccionistas pertenecían, hoy en día no es válida, porque habrá sido un 20% de ese total que en los años 90 inventariamos, que queda en manos de algunos muy pocos coleccionistas, y me parece que es mucho un 20%. Así que realmente muy agradecidos nosotros de la invitación a la SAP, pero no se podía concretar. En su defecto, propusimos, así como lo hicimos hace un par de años en la Asociación Impulso, gente de arte y letras de la Boca, hacer algo tocando aspectos tal vez un poco cotidianos o no muy encontrables, ubicables en artículos o libros sobre la personalidad de nuestro padre, ya que convivimos siempre con él y también visitábamos el taller, y una recopilación sintética, retrospectiva, en lo posible cronológica, sin dejar de lado aspectos también que se iban dando, regionales, como vamos a ver, o estilísticos. Finalmente, bueno, pudimos concretar y hacer este pequeño evento. Nos enteramos también al hacer las visitas previas, de una colección que está haciendo la SAAP sobre donaciones de pinceles de pintores argentinos. Y para no demorarnos más y realmente ya cumplimentar con la idea que tuvimos con mi hermano de que también hubiera un pintor de nuestro Pacienza, en este momento hacemos la solemne entrega y luego pasamos al otro, al señor presidente, para va a ser un honor, estar en un lugar privilegiado. Gracias. Bueno, con eso, sí. Bueno, hagamos una breve reseña, digamos, de su historia. Como él dice en algunos escritos que hemos encontrado después de irse, aunque ya lo sabíamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, él comentaba, nació en el barrio de Valvanera Sur, que en ese momento sería San Cristóbal, más o menos tipo Jujuy, Independencia, San Juan, por ahí. Después se trasladó, o sea,
en el seno de una familia de padres italianos, calabreses para más datos, que llegó a tener en total eran 9 hermanos, mi padre inclusive, ¿no? Después se trasladaron más al sur, que sería Parque Patricios precisamente, y en poco tiempo, de donde estuvieron, que también era la calle Jujuy, pero a una cuadra de la avenida Caseros, próximo, cerca de la cárcel, conocida cárcel de Caseros, se trasladaron, podés pasar la imagen de la casa, a una casa en la calle Rioja, que casualmente o causalmente, en esta casa vivió, mejor dicho, hasta el año 1917, hace 100 años, estaba ocupada por Guillermo Facio Ebecker. Y era una casa donde concurrían muchos otros artistas, inclusive el grupo de Facio Ebecker, que lo llamaban los artistas del pueblo, que estaba Arato, Vigo, Riganelli, escultor, y donde a su vez concurrían también, más esporádicamente, pero hacían sus reuniones, Filiberto, Quinquela, Discépolo, que era muy jovencito, y casualmente mi padre fue con su familia a vivir a esta casa, que es en la planta, digamos, es un lote en el que se desarrollan 2 viviendas, una en planta baja y otra en planta alta, donde está ese balcón, que es donde vivía la familia de mi viejo. Esto viene al caso porque, bueno, por esa casualidad, que parece que fue una casa para artistas. Y para acotar un poquito más y entrar con el tema ya de la pintura, hago una aclaración también de que en esa zona, como en la zona de Barracas, o sea, lo que sería la zona sur de Buenos Aires, a posteriori o desde la época de la colonia, se desarrollaban varias, o existían varias casonas, digamos, o viviendas de cierta categoría, de familias burguesa o alta burguesía, como por ejemplo, ahora vamos a ver, por ejemplo, una casa era, que mi padre ni lo sabía seguramente en ese momento, sino que quedaron como registros un poco documentales y que no hay fotos, de la familia de Remedios de Escalada, y que se cuenta que a su vez Remedios de Escalada murió en esa casa. Pueden pasarla, o la que sigue, mejor dicho. La luz, sí, pero se puede, me parece, lo van a ver mejor con un poco menos de luz. Muy bien. La siguiente, a ver. No, antes. ¿Dónde está? Yo por ahí no sabía. Bueno, parece que nos quedamos con las ganas de ver. Bueno, a lo que voy es que era una zona donde había varias casas importantes que después de la epidemia de fiebre amarilla, justamente esas familias se fueron trasladando a otra zona, ¿no? Y por ejemplo, otra casa era de un comandante Espora, o de otra familia que era González Gowland, o ¿cómo se llama la otra? La fundación. La fundación. Bueno, había varias casas de familias así semi-aristocráticas, digamos. ¿Podés pasar para atrás de nuevo? Bueno, pasando a lo de la casa donde vivió, esto es una naturaleza muerta, pero digamos exterior, porque está tomada en un parapeto de una terracita que tenía esa casa, hacia el fondo, donde ya más o menos se puede ver, digamos, lo que a él le interesaba, que era el paisaje urbano, por detrás, digamos, ¿no? Avanti. Si ustedes perdonan,
nosotros, Hernán y yo, no somos críticos de arte. De pronto hay alguien acá que pueda hacer una buena observación compositiva o otro análisis más estético en el que nosotros no entramos y que nos podemos enriquecer todos. Así que están invitados a poder intervenir. Bueno, volviendo a lo que decía en cuanto a su barrio, como muchos artistas o quizás de otras disciplinas, él empezó a moverse con lo que tenía más a mano, lo que era su entorno, que por ejemplo es esto. O sea, él estaba muy próximo al Parque de los Patricios, que a su vez era una zona semifabril, que ahí se puede más o menos incluir, que unas fábricas atrás. O sea, se sentía como muy involucrado y como su pertenencia, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, es otra visión así, una acuarela de la vereda del frente de su casa, Qué lindo que es este del año 30. Adelante. Mirá lo que Esto también era, si bien ya acá entró un poco en la expresión no tan realista, digamos, por más que es figurativo, pero tiene un cierto aire entre metafísico y casi surrealista, no sé, es un poco extraña la visión, ¿no? Con los árboles esos, por ejemplo. Y esto era una casilla que había, lo llamaban en el lugar la casita suiza, que era un depósito de enseres y de material, digamos, de trabajo para los guardianes del parque. Adelante. Esto es otra natural muerta, o bodegón, de su propia casa además. Sí, su formación en la academia fue una formación clásica, con todas sus etapas de dibujo, naturaleza muerta, la cabeza, Sí, ya hay una composición cesariana, ¿no? Sí. Es una construcción que rebate la mesada. Primer plano. Sí. Pusimos dos de unas cuantas que hay, pero tampoco... No, eso en realidad lo que vamos a mostrar es una síntesis. Porque, Claro, está bien. había unas muy lindas naturalezas muertas, o por ejemplo, también trabajos con flores, floreos con flores, por ejemplo, cosas así. Adelante. Esta es la casona que yo les comentaba de la familia Escalada, de Remedios de Escalada, Esa parte. que está ubicada, no sé si alguien conoce la zona, esta esquina que se ve acá es lo que sería el Parque Avellino, donde atrás está el Hospital Muñiz. O sea, no quedándose solamente en su medio, en su barrio, también, o sea, en zonas aledañas o próximas. Esto, por ejemplo, es Villa Soldati, en la época que era un lugar semi-rural casi. También esto es de los años 30, del principio del 30. Y donde va como anunciándose más la imagen, digamos, que daba él, o la expresión un poco así solitaria y acercándose a lo que han llamado en general como su pintura metafísica, ¿no? Que después vamos a ver ciertos mínimos detalles, digamos, como que hubo una transición en que, por ejemplo, pese a que esto es una cosa bastante simple y austera, pero, por ejemplo, tiene esta vegetación con florcitas. Son pequeños detalles que después él fue eliminando, ¿no? O sea, quitando lo que consideraba o no sentía como importante. Adelante. Esta obra, como
Y vemos que un poco, a pesar de los críticos, que en general siempre dicen rara vez se ve la figura humana, le estamos mostrando que estaba la figura humana. Y si no estaba, estaba la idea de la presencia humana, a pesar de que concretamente, físicamente, no había personas. Pero también que es la primera época, y luego sí se fue un poco las calles vaciando de gente, pero como vamos a ver, hasta sus últimos días hubo obras en las que estaba el ser humano presente físicamente. Ahí hay una figura, bueno, no, yo me refería a la del otro cuadro, pero no importa. Bueno, Esta de acá. esto es una cosa, ya le dijimos, iba a ser un poco un anecdotante también esto. El que le interesa, bueno. Hay en muchas obras, hay una mujer con una actitud a veces bastante reposada, su cabeza inclinada, como acá, y que está ya más en la próxima obra como protagonista, en la que sigue. Es muy rara vez ver un retrato así, y es un cuadro de ciertas dimensiones, 80 por 60, donde el elemento protagónico es la figura femenina. Pero hay una cuestión afectiva acá, que Es un retrato. era mi madre. Ellos tuvieron un largo periodo de noviazgo, un noviazgo además muy silencioso, casi oculto para la familia, que no estaban muy decididas, por lo menos los padres, hermanos mayores de mi madre, a que se casara con un pintor, un bohemio, y que además muchas ganas de casarse tampoco mi padre por ahí no tenía. Así que fue un noviazgo muy silencioso y de mucha espera de mi madre, de mucha paciencia, hasta que, bueno, se concretó tanto estar en la ventana mirándolo pasar en el tranvía, cuando él iba a dar clase, especialmente, de que se produjera la unión matrimonial. Bueno, nada más que eso. Una aclaración, o sea, mi viejo estudió en lo que en ese momento era la Academia de Bellas Artes y estudió arquitectura, dibujo y pintura. Arquitectura no era una carrera universitaria, pero le sirvió bien para subsistir y para, digamos, como medio de vida. Era escuela, ¿no? Era escuela de arquitectura. Claro. O sea, no tenía un título habilitante legal, pero toda su vida trabajó en eso. Era su medio de vida y la docencia, porque también pocos años después de terminar de cursar, entró como docente en la Manuel Belgrano, el ciclo de los primeros 3 años. De ahí hubo un montonazo de artistas, digamos, contemporáneos o actuales, algunos que inclusive ya desaparecieron, que fueron alumnos, tal como acá el maestro Gaeta. Pedro Gaeta, gran pintor, tenemos el contento de que esté presente, y te pido disculpas que no te presenté antes, pero era para provocar sorpresa en el público, de que realmente digan, ¿quién es este señor? Pero bueno, estábamos esperando llegar a la parte de la trayectoria docente de mi padre para presentarlo, no es que me olvidé, no nos olvidamos. Y lo invitamos a comentar alguna anécdota en el momento que usted quiera. Bueno, en principio yo quiero felicitarlos a ustedes por el trabajo que van realizando de años, tratando de mantener vigente y de hacer trascender la obra de
de Pacienza, que no es muy común eso, ¿sí? Porque los herederos, desgraciadamente, que son los que, por ejemplo, han heredado de coleccionistas, lo primero, en cuanto tienen una dificultad económica, lo primero que hacen, van y llevan para vender la obra, deshacerse de la obra. He conocido muchísimos casos que inclusive me consultan, mirá, tengo una obra de fulano de tales, bueno, yo quiero venderla y todo eso. Entonces, el problema sucede, como ustedes comentaron, que ya no tiene vigencia el registro que ustedes tenían cuando se realizaron las ventas. Porque esa venta después se volvió a vender, participó de subastas, así que se ha perdido el derrotero de la obra. Entonces, bueno, se está en una ignorancia total. Así que, bueno, ustedes tienen que continuar con toda esta tarea y bueno, y a mí es una emoción muy grande reconocer y tener la posibilidad de participar de este evento, de este acto muy merecido para Pacienza. Bueno, gracias. ¿Y algún recuerdo especial de su Bueno, experiencia de alumno? Yo lo conocí a Pacienza. Yo tuve 3 maestros, de los cuales todos me aportaron muchísimo, de lo mejor que ellos tenían. Y yo tuve el don de que se me grababan las cosas que consideraba importantes. Eso me dio una muy buena formación. Cuando entré en la Escuela de Bellas Artes, haciendo una preparatoria en MEVA, en la Mutualidad de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes, que íbamos los que queríamos participar para ingresar en la escuela con el examen de ingreso. Bueno, y lo tuve como maestro de dibujo a bueno, se me fue el nombre del actor. Y después lo tuve a Pacienza en la escuela como profesor de geometría. Pero él nos decía, cumplan la materia, pero hablemos de pintura. Porque ustedes están acá porque quieren ser pintores. Y él se involucraba mucho con el alumno. Y además éramos un grupito que, bueno, que nos interesábamos, que después de la clase nos quedábamos charlando con el maestro. Y bueno, y así, en mi caso particular, se fue dando una amistad, al cual yo le tenía una admiración, porque yo, en cuanto sabía que él era pintor, me di a conocer la obra. Y yo había algo que que me costaba entender, pero que lo sentía. Y después me di cuenta que Pacienza era un pintor, aparte del planteo que hacía, se notaba de que él tenía unos conocimientos arquitectónicos. Eso es evidente en cualquier trabajo. Notás qué planteo, qué composición, qué armonía. Claro, hay mucha deconstrucción. Y después la magia. Porque es un realismo, es una obra figurativa, sí. Pero va más allá de eso. Es eso que no está, pero que está en la atmósfera, en el clima que él tenga. Y eso a mí me había provocado una admiración muy grande. Y bueno, ya me visitaba, venía a mi casa, que yo tenía mi taller ahí, y cada tanto se daba una vuelta y me evaluaba las cosas que yo iba dibujando, que iba pintando. Y yo no sé, una de las cosas que decía, a mí me gusta caminar mucho, vamos a caminar. Y mientras caminábamos, nos contaba un poco, yo recién entraba un poco en el medio de
me hablaba de los galeristas, de los colegas, de los todo. Entonces yo me fui interiorizando y entendiendo y ubicándome y formándome a través de lo que Pacienza me iba a esto. Bueno, ahora recordé el nombre de mi primer maestro de dibujo, Gramajo Gutiérrez, al cual tengo un recuerdo maravilloso porque tenía una paciencia, tenía un don, así que bueno, te iba dando, te iba sobre todo motivando mucho para que le decía la importancia que tenía el dibujo para pintar, para esculpir, para grabar, que era fundamental. Hay que dibujar mucho y piensen una cosa, que dibujar no es escribir. Decía, la mano tiene que llevar el lápiz como una paloma que va volando sobre el papel, porque aparte tenía opiniones poéticas. Y bueno, mi tercer maestro, que también yo le debo mucho, aunque ha sido un tipo muy complicado, muy especial, que fue Valle Plano, que también tuve muy buena relación con él, y a través de él yo le agradezco que fue el que me propuso organizar mi primera muestra en el año 57. Porque yo le llevaba cada tanto, le llevaba los trabajos que iba realizando al taller de él. Y una vez llevé 5 o 6 trabajos y me dice, ¿y esto traes? Y dice, andate, pintá, y después me venís a ver. Bueno, después junté la serie de obras y me dijo, veo en lo que haces que está lo inédito. Él tenía siempre esa frase y esas cosas como buen surrealista, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí me lancé a seguir pintando, a exponer y bueno, y además quiero decir que después de mi primera exposición, lo primero pregunté cuál es la asociación que nos representa, qué sé yo. Yo era como un obrero que cuando entraba a trabajar, primero decía, ¿dónde está el sindicato? Y iba y se afiliaba. Y fue cuando me asocié a la SAP, que a partir de esa fecha, del año 57, participé en muchas comisiones, en muchas actividades que se fueron realizando, cuando hicimos el Tucumanazo, en homenaje al Che. Eran momentos de mucha inquietud y sobre todo de mucha inquietud política, éramos los que queríamos cambiar el mundo. Todavía, aunque tenemos muchos años encima, seguimos pensando que el mundo se puede cambiar, pero tiene que ser a través de la lucha. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería decir. Muchas gracias por Disculpa, Cedrón, ya que estás ahí, vos acotaste algo hace un momento. Sí, Pero vos también acotaste porque sos arquitecto. No, pero no entendí bien si dijiste deconstructivismo. No, hay una... lo de Pedro Gaeta pero muy importante, no me quedó la zona que vos te tenías que mover. Digamos, vos tenías un recorrido de tu taller casa, ¿por qué zona estabas en ese momento? ¿Y dónde estaba? Digamos, Pacienza estaba por Barracas, ¿no es cierto? ¿Y vos de dónde venías? Porque había... saber la relación cuando se visitaban con mi padre de barrio a barrio. Parque Patricios era nuestro. Claro, sí, Claro. sí. Y él no sé Muy pocas veces fui al taller, porque después venía a verme a mi casa. ¿Dónde estaba Pedro vos? Yo vivía en el barrio de Villortuza, Claro. donde sigo viviendo. Sí, viviendo Sí, ahí. por eso siempre te relacioné ahí. Por eso hay un trecho. Sí, no era nada. Él salía mucho. Sí, Aparte sí. conmigo se había dado una... Bueno, yo en ese tiempo estaba casado también con una profesora de filosofía y también se había enganchado mucho con mi mujer y charlaban y se sentía muy cómodo, muy a gusto acá. Y después salíamos a caminar, eso lo hacíamos mucho. Terminábamos después en la calle Corriente, tomando un café o yendo a comer a algún lado. Bueno, seguimos, Sí, Ok. porque tenemos que llegar al 71. claro. Entonces,
Bueno, pero, o sea, lo que yo planteé al principio de que se movía en su medio o en su entorno, eso fue muy al principio, digamos. Después, por supuesto, que se expandió por otras zonas, como hay muchos que lo catalogan como pintor dentro de los pintores de la Escuela de la Boca, porque pintó mucho también en la Boca o en San Telmo, lo que no quiere decir que sea exclusivamente de esas zonas, ¿no? Esto, por ejemplo, es otro dato un poco histórico. Es un pintor del sur. Sí, predominantemente sí. Pero esto es la calle Blanco Encalada, la que después se entubó. Claro. Era un arroyo. O sea que hay otros barrios. Blanco de Encalada está por Vilar, ¿no? Sí, claro. Sí. Ah, Es la que se inundaba siempre hasta hace poco. Es una excelente Yo vivo ahí. observación la que estás haciendo, digamos. ¿Cómo? Claro, porque muchas veces a Pacenza se lo relacionó con el sur o con Boca. Sí, 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 sí. Es impresionante la buena composición que tienen todos los trabajos. Sí, eso. Impresionante. Eso Difícil, ¿no? Difícil de plantear. Sin embargo, está logrado. Y eso era, se ve que, el conocimiento arquitectónico que tenía. Y si vemos Sí. el fin de la fuga, yo lo estoy viendo que es la mitad justamente del segmento vertical. Y aparte los cielos, cómo se integran en el paisaje. Una maravilla. Tiene una fuerza muy grande por la diagonal. En general él usa mucho la diagonal. Pero no exactamente es la perspectiva clásica, ¿eh? No es una tridimensionalidad clásica. No sé si me explico, pero no importa, sigamos viendo. Pero no es una, no sé, no es una mirada naturista o imitativa, reproductiva totalmente, todo lo contrario. Por eso tiene un valor. Porque tampoco es un trascendente. punto de vista peatonal, digamos. Claro. Está como un poco sobrelevado, digamos. Sí, por eso lo está rebatiendo desde un ángulo ya de Sí, conocimiento. que no sé si se subieron banquitos o dónde, pero o sea, él tomaba los temas Como si realmente tuviera una de la figura. realidad, pero por Como supuesto si- que después lo adaptaba y lo componía. Todo el trabajo está haciendo ver que ya conocía el constructivismo de César. Puede ser, claro. Sí, aparte se lo consideraba un pintor moderno ya en esa Claro. época. Aunque nadie nunca de los críticos o escritores lo ha relacionado con Cézanne. Por ejemplo, en sus comienzos, en esta época, uno que escribía mucho era Córdoba y Turburo. Claro. Entonces, Poeta, sí, además, que muchos son poetas, Claro. los escritores y que críticos. era lo mejor. Entonces, por ejemplo, lo relacionaban con Utrillo. Sí. Que no se da en este caso, pero algunas obras que acá por ahí no tenemos, tienen unos árboles medio raquíticos o medio otoñales, u otros con Rousseau, por a lo mejor el tema de los follajes. Bueno, la diferencia que hacía, por ejemplo, Córdoba y Turburo decía que los cielos de Utrillo eran aristocráticos y los de Pachenza eran humildes. Ese tipo de cosas medio poéticas, ¿no? Bueno, adelante. No decía pequeña cosa. ¿Cómo? Estás resaltando una excelente cita sobre lo que es el cosmos de Pacenza. Sí, sí. Bueno, este es de La Boca, también de los años 30, 34 creo que es este. Vos el otro día me planteabas algo de Venecia, Sí, y este tiene también algo. claro. Tenés razón, que yo no lo había captado tanto eso. Claro. Esta obra fue utilizada para ilustrar una hermosa edición que hizo el Centro Editor alrededor de 12 años, que se llama Letras de Tango, que dirigió José Bovelo de la Academia Nacional del Lunfardo. Y eran todos fascículos coleccionables y bueno, fue elegida también y fue publicada
foto de tapa y demás. Podemos Por ir adelante. Esto es un corto viaje que hizo a Córdoba, en los años también 32, 34. Creo que es, o sea, esto es un dato totalmente anecdótico, que había, porque tenemos una foto que está en Córdoba, en Cosquín precisamente, con Soldi y con Togor. Bueno, y acá tomo esta imagen de la plaza de Cosquín con su iglesia. Soldi y Coborno que eran primos. Claro, Creo que sí, ¿no? primo hermano. Primo hermano. Sí, eran primo hermano. Se odiaban, pero eran primos hermanos. Pero Soldi no decía. No lo decía, pero Evitaba, no lo quería. evitaba decir que eran parientes. Los hermanos ¿Por qué fueron no? complicados en las artes plásticas. Hay varios. Sí, varios, conocemos varios. Qué lindo es. El otro día, el laburo. Demetrio, Norberto. Acá un poco se está irrumpiendo una estética que luego fue profundizando y también un poco el motivo de su obra, que era la relación río con tierra, ¿no? Hay muchas fotos, advertimos, lo dijimos al principio, que no tienen mucha calidad, pero bueno, era lo disponible. Realmente hubo mucho esfuerzo en conseguir y algunas no se pudieron obtener, ya material perdido, obsoleto. Eso también, si bien no está especificado, no lo sabemos a ciencia cierta, pero pensamos que también puede ser tomado en la zona o de La Boca o de Isla Maciel, porque justamente era en la época que él frecuentaba y como muchos otros pintores, ¿no? ¿Puede pasar otra? Bueno, yo tengo los méritos de haber tenido esta foto. Esta no es mala, ¿no es cierto? Ocurrió que en un viejo catálogo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la biblioteca de mi padre, apareció publicada esta y otra obra más, en blanco y negro. Nunca la habíamos visto en color, y yo hace unos 3 años, 4 no más, tramité vía mail por el museo a ver si podía tener las fotos color. Bueno, sería largo contar un poco todo el procedimiento, pero finalmente, como a los 3 meses, pude obtener y ver nosotros por primera vez esta y otra obra más que son patrimonio del MoMA. Aunque no están exhibidas. ¿Esta está en el MoMA? Sí. Mirá vos. Pero para nosotros fue una sorpresa total porque ver una foto en blanco y negro con sus grises Claro, no lo vi. y aparecer ese rojo fue un impacto. Bueno, podemos pasar a otra. Lo que podemos decir que constantemente, digamos, convivió, digamos, lo que era eso que acabamos de ver o esto, que es la imagen más por ahí cotidiana o costumbrista, llamémosle así, aunque siempre tiene su clima particular, pero que era, digamos, las dos cosas que sentía, digamos, como para expresarse, ¿no? Perdón, esto es acuarela. Sí. Sí. Él trabajó, ¿qué técnicas? ¿Cómo? ¿Qué técnicas? Óleo predominantemente. Óleo. Algunas acuarelas, pastel tiza. Sí. Témpera muy ocasionalmente. Muy poquitas témperas. Pero lo que predominó más fue el óleo. También hizo 3 o 4 grabaditos muy chiquitos al principio de su trayectoria. Esto también es por ejemplo, una calle que es una portada del barrio nuestro, ¿no? Ahí está el original y también hay reproducciones que yo traje. De varias obras de Rosquela.
casi se convirtió en un documento histórico, Qué aparte extraño, ¿no? de los registros fotográficos que puede haber del año 36, Claro, cuando se termina de construir el obelisco. Según un libro, que no le puedo dar la cita así muy científica, porque yo tampoco lo leí, me lo comentaron, cuando el intendente del momento manda a Prebisch a construir un monumento, si alguien tiene un dato más reciente de que el mío me lo aporta. Pero este es el relato que me hizo un tercero que había leído la historia de ese momento. Bueno, encarga a Prebisch un monumento que simbolizara Buenos Aires para la inauguración del ensanche de Corrientes y Avenida 9 de Julio en ese tramo. Prebisch dice que 2 meses era muy poco tiempo y que realmente un monumento como un poco a la usanza de esos tiempos, con ornatos, caballos, o sin muchas alegorías y demás, no había tiempo ni lugar. Y que realmente tenía que ser de una forma muy pregnante, muy impactante y simple. Finalmente se termina el obelisco y, como sucede generalmente en Buenos Aires, las obras de vía pública se atrasan y los ensanches no estuvieron terminados y quedaron algunos restos. Hay fotos de este fotógrafo Horacio Coppola, que uno puede ver de ese momento, donde realmente el obelisco está terminado y se ve, no tan así, creo que ahí ya hay un poco de imaginación del pintor, pero que tampoco estaba totalmente terminado. Yo, en mi humilde opinión, creo que él también quiso hacer un contraste entre lo viejo, lo que se iba, y lo nuevo, que es una constante en muchos cuadros de mi padre. Lo que está acá en primer plano, semidemolido, parece que fuera la iglesia San Nicolás de Bari, que estaba en ese lugar. Sí, me parece que Son restos de la iglesia. Sí, sí, porque justo fue en ese predio que se construyó. Y todavía estamos viendo el aún presente, que por decreto no podía ser demolido, el edificio de las ventanitas chiquititas de atrás de todo, que era en ese momento el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Sí. Adelante. Perspectiva. Qué maravilla. ¿Qué me dice? Tienen algún escrito que hemos encontrado, dice como que, o sea, el paisaje urbano, y precisamente lo que sería una calle, por ejemplo, si él transitaba y quizá con más frecuencia al atardecer o al anochecer, le traía como una necesidad de avanzar y ver qué había más allá. Que eso yo lo veo en algunas obras, se da ese tema de la fuga o una calle que a lo mejor se pierde y, por ejemplo, acá como que se esconde porque se quiebra un poco. Entonces como que sentía esa necesidad y emoción de avanzar para ver qué pasaba. ¿Podemos seguir? Esa obra recién que vimos fue premiada en un salón de Rosario en el año 40, 41. Dejar un poquito antes esa, la posterior a esta. Es esta. No, fue por el Se segundo. coló. Ah, bueno. Este fue como un intento ya casi extremo de abstracción, digamos, de la realidad. Es una obra en cuanto a formato o a tamaño, me gusta más el término, me parece que es más concreto. Intermedio entre lo que fue un boceto, un croquis y una obra de dimensiones mayores.
finalmente con porque el proceso general de mi padre era el croquis preliminar, que podía hacer con su cuaderno cuando caminaba por las calles o zonas que él visitaba. Luego ese croquis o boceto podía quedar días, meses o años en el estudio, ahí en ese cuaderno. Luego pasaba, no necesariamente por un formato intermedio, por ahí 30 por 40 o menor, pero muchas veces sí, como es este caso, que ya inclusive es un poco más mayor, y luego si la obra seguía interesando y podía seguir elaborando, hacía una obra de dimensiones mayores. Acá en este caso estamos en ese formato intermedio. Ni el croquis, que lo hubo de este cuadro, ni una de mayor tamaño. Esto está tomado en la localidad de Sierra de la Ventana y el edificio, yo no lo conozco, pertenece a la... ¿cómo se llama? A la Yaumen, o sea, el club de hombres jóvenes. Asociación Cristiana de Jóvenes. Asociación Cristiana de Jóvenes. Claro, claro, tenía un lugar ahí en Sierra de la Ventana. Bueno, avanza. Patrimonio del Museo Sívori. Seguramente alguno de ustedes lo ha visto en alguna muestra de la colección. Qué clima que tiene, ¿no? Muy bien. Qué lindo. Cuánto macaneo que hay hoy, madre. Y esto es un paisaje tomado, pero después adaptado seguramente desde la zona de Barracas, sabemos. Tiene algo siempre de ruina, mira. Sí, siempre el primer plano tiene la... ¿No? Hacia la derecha, como un friso de... Y acá a la izquierda también tiene media pared. Sí, media pared también, parece una... Es como un corte. Sí, sí, cosa de pintura. Bueno, a ver. Esto es de Córdoba, del barrio de La Cañada de Córdoba. Este está en parte de la... Esto sigue de siendo la óleo, colección ¿no? secreta. Sí. ¿Cómo? No alcanzo a ver si... Óleo, sí. Óleo, Es sí. un óleo y está Sí, en la sí. Secretaría de Cultura de la Nación. Porque hay muchos cuadros que uno a veces piensa que porque estuvieron en el salón son del Museo de Bellas Artes, porque las exposiciones muchas veces eran ahí. Claro. Pero nosotros, por lo menos yo me enteré con el tiempo, que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Nación. Hubo otro anterior a este. Este pero del tamaño también es importante. 60 por 60 80. por 50. Por 80. Ah, por 80. El año 40. Entró en el salón. ¿Cómo? ¿Entendí bien que entró en el Salón Nacional o cómo era? Creo que estuvo Parece. en un salón nacional. No, lo que decía Adrián es que... ¿Y cómo lo adquiere la Secretaría de Cultura de la Nación? Claro, generalmente era por el Salón Nacional. ¿Para el Salón Nacional? Sí. Sí, pero a veces compraban también. Ajá. Sí. Sí, A veces compraba como no compran hoy. Sí. sí, seguramente. Con algunos criterios de selección que hoy no existen. Bueno, pero muchas veces eran premios que se daban después, post jurado, como Sí. premios de Porque adquisición. estaba también la Comisión de Cultura, creo, que alquila Claro. obras. Y como era el Salón Nacional, se hacía en el Palais de Glace, después quedaba en la Secretaría de Cultura, que era la que manejaba el Palais de Glace. Claro. Yo lo que veo que pese al clima que muchos comentan metafísico, qué sé yo, pero que también hay algunos elementos como esta aparición acá de vegetación medio renacentista. Sí. Y la contraparte un poco del árbol sin hoja, ¿no? Que Sí. se repite también en muchos. Está bien lo que también marcaste ya antes, de que no, fíjate que hacia el fondo de la calle la quiebra y da una idea de empezar otro fondo, es decir, la continuidad
ciudad no es que el límite de la línea de horizonte. Sí, que te crea un poquito como de Sí, misterio, vos lo como pensaste mejor que yo. de intriga, digamos. ¿No? Pero siempre está, ¿viste? Es eso. Sí. Como acompañando lo que estás diciendo de allá del paisaje también. Sí, Hugo. Este es un cuadro para detenerse, porque es muy bello. ¿Cómo? Que es un cuadro muy bello. El reflejo logrado ahí en el cielo, arriba de los techos, ¿no? Es impresionante. Si los cielos es un capítulo aparte. Ah. Claro, sí. No sé, pero- Sigamos. Claro. Bueno, esta otra obra, por ejemplo, es de Uruguay, está tomado de la ciudad de Colón, no, de Salto, en Uruguay. Esto fue un viaje que hizo acompañando a Castañino, que creo que tenía que hacer un mural o algo así, unos trabajos en el Salto, en Uruguay. Bueno, fue unos días, no sé, y tomó este tema que también es bastante representativo, ¿no? De los años 40, promediando los 40, estos 46. Podemos seguir. Otro tema así un poco misterioso, aunque no parezca, pero esto está tomado en la zona aledaña o digamos suburbana de la localidad de acá de Quilmes. Es contemporáneo del otro que vimos recién, en la misma época. Adelante. Bueno, acá comenzamos, creo que son 4 o 5 que rescatamos imágenes de un viaje que realiza en el año 49, 47, con otros pintores a Jujuy. Realmente queda él muy impactado con una geografía tan diferente a la urbana de Buenos Aires o algunas otras localidades próximas, y muy conmovido también por los pueblos originarios, la cultura, su música, sus instrumentos, los ritmos, las bagualas, las coplas, el coria en sí, con el cual inclusive trababa cierta relación amistosa, porque según él que contaba, no querían, como creo que hasta hace pocos años pasaba, ser fotografiados o dibujados o pintados si ellos se daban cuenta de que alguien trataba de plasmarlos, como que el alma se la robaba o algo así, no me acuerdo. Los rituales también, toda la parte del carnaval, esto del carnaval creo que no se ve nada acá lo que trajimos, pero bueno, quisimos mostrar esta etapa que inclusive también para la crítica de arte no la menciona mucho, y sin embargo hubo en el año 50 en una galería que se llama Bantú, una exposición dedicada a estos temas del norte. Y Chascomús también. O sea, no había nada en esa muestra, no hubo ningún tema urbano de Buenos Aires, sino era todo Jujuy o Humahuaca y acá la zona de Chascomús, digamos, más llegando, digamos, a la zona pampeana. Bueno, adelante.